¿sí? Entonces, ellos, todas sus crías las traen o dan a luz de forma prematura, por eso necesitan de este saco embrionario para que sus individuos completen su etapa embrionaria, ¿sí? Entonces, si ellos prácticamente no tuvieran esta bolsa, por ejemplo, para completar su etapa embrionaria, pues los individuos no llegarían a sobrevivir, ¿sí? Entonces, ese es el motivo por el cual ellos cargan sus crías, ¿no? Hasta que tengan una cierta edad para que completen su desarrollo embrionario, ¿no? Entonces, ese tipo de fecundación o de etapa embrionaria, perdón, se denomina en los marsupiales, ¿sí? Por eso son considerados en los marsupiales. Y el otro tipo de etapa embrionaria la realizan los mamíferos exclusivamente, ¿sí? Aquí los mamíferos se caracterizan por completar exactamente en el tiempo adecuado para realizar lo que es el parto, ¿no? O la producción, o la reproducción exacta, en el tiempo exacto, de todos los individuos que ellos han producido a través de la fecundación, ¿sí? Entonces, esto puede variar también dependiendo de la especie de individuos, ¿sí? O de organismos. Por ejemplo, hay organismos que necesitan no más de 15 días para realizar o para completar su etapa embrionaria, ¿sí? Tal es el caso de los ratones, por ejemplo, ¿no? Que solamente les basta 15 días para estar desde que realizan la fecundación hasta el proceso embrionario, ¿sí? En 15 días pueden dar a luz a sus nuevas crías, ¿sí? Pero hay otras especies, por ejemplo, como es el caso de los elefantes, ¿no? Se dice que un elefante hembra tarda 22 meses su etapa embrionaria. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando realizan los elefantes su fecundación, pues tienen que pasar 22 meses, prácticamente casi 2 años, imagínense, que la elefante hembra tiene que completar su etapa embrionaria, ¿no? Para recién dar a luz a un nuevo individuo, ¿no? Entonces, esto depende de la especie, de diferentes tipos de mamíferos, para, depende el tiempo de gestación o de la culminación de la etapa embrionaria, ¿sí? Entonces, esas características bastante curiosas y que se dan en la mayoría de organismos, se dan, ¿no? En lo que son los mamíferos. Y en las plantas también realizan la reproducción de tipo sexual, que se denomina reproducción sexual, porque intervienen las dos células sexuales, ¿sí? Y estas las presentan todas las plantas que presentan flores, por ejemplo. Las plantas que presentan flores presentan las células sexuales femeninas, que se denominan óvulos, y las células sexuales masculinas, que vienen a ser los granos de polen, que son las células sexuales masculinas, ¿no? Que se encuentran en los estambres o en estas estructuras que presentan las plantas, ¿no? Entonces, cuando estas flores están en maduración sexual, se procede a la fecundación. ¿En qué consiste la fecundación en las plantas? Consiste en que estas estructuras se van a abrir, que se denominan estambres, donde contienen los granos de polen, dejando caer a este orificio, que es el aparato reproductor sexual en la flor, hasta que ese grano de polen, que es la célula sexual masculina, se fecunde con el óvulo, que viene a ser la célula sexual femenina en las plantas, ¿sí? Entonces, cuando se produce esa fecundación, la planta va a dar origen a un nuevo individuo, ¿verdad? Que es lo que conocemos en las plantas como semillas, por ejemplo, ¿no? Entonces se va, a través de la fecundación se va a producir la semilla y esta flor va a dar origen
un fruto que es el encargado de proteger a esta semilla hasta que esa semilla o ese embrión de la semilla llegue a su etapa de madurez, ¿sí? Para luego dejarla salir del fruto. Entonces, en eso consiste la reproducción sexual de las plantas, ¿sí? En algunas plantas presentan los dos sexos en la misma flor, el masculino y el femenino, ¿sí? Pero hay otras plantas, por ejemplo, que solamente tienen un sexo, ¿sí? El sexo masculino, y hay otras plantas que solo tienen flores con el sexo femenino, ¿sí? Entonces, en este caso, las plantas que presentan los dos sexos en la misma flor se llaman plantas hermafroditas, ¿sí? En el caso que presenten solamente un sexo en una flor, se denominan plantas masculinas cuando solamente tiene el aparato reproductor masculino, ¿sí? En este caso, los estambres con las estructuras de polen. Y en el caso de ser una flor femenina, solamente presenta el aparato reproductor femenino con las células sexuales femeninas que vienen a ser los óvulos, ¿sí? Entonces, esos casos se pueden dar en diferentes tipos de plantas. Cuando la planta o la flor de la planta presenta los dos tipos de sexos en la misma flor, esta reproducción es bastante exitosa. En un 99%, pues, esta planta va a dar fruto, ¿sí? En este caso, que las flores de una planta presenten solamente las células sexuales masculinas, no se va a poder realizar la fecundación. Por lo tanto, estas plantas que tienen flores sexuales masculinas nunca van a llegar a dar frutos y son las que se conocen como plantas machos, por ejemplo, ¿no? Tal es el caso o el ejemplo típico de la papaya, ¿sí? En este caso de las flores que presentan el aparato sexual y las células sexuales femeninas, sí se puede dar la fecundación, ¿no? Y pueden dar frutos, pero en un bajo porcentaje. ¿Por qué? Porque si le llega de otra planta vecina de la misma especie los granos de polen hasta este aparato reproductor, entonces la planta con flor y con el sexo masculino, perdón, femenino, sí puede realizar la fecundación, ¿sí? Pero es en un porcentaje bastante bajo, menos del 50%, por ejemplo, ¿sí? Entonces, el caso más exitoso de fecundación en las plantas se dan en las plantas que tienen flores hermafroditas, donde se encuentran los dos tipos de sexo en la misma flor, ¿sí? Bien, con eso terminamos o concluimos el tema de hoy día. Chicos, si tuvieran alguna pregunta, alguna duda sobre el tema de hoy día. Buen día, licenciada. ¿Ya? Disculpe, el caso de las abejas con la espermatogénesis, en el cual dan obreras y dan zánganos, Ya. ¿es un tipo, o sea, una característica especial dentro de la reproducción de los animales? Sí, vendría a ser una característica especial, ¿no? Porque es el cruce de diferentes especies, ¿no? Porque son especies diferentes, ¿no? Entonces, esos son casos especiales también que se dan en los tipos de reproducción en individuos. ¿Alguna otra Entonces, pregunta? Ya. entonces, cuando hay una partenogénesis, o sea, generalmente la fecundación es, como usted decía, óvulo, espermatozoide. Entonces, ¿cuáles serían las condiciones para que se dé la partenogénesis, o sea, en la cual o salgan obreras o salgan zánganos? Ya, eso es, como le decía, un caso especial. Entonces, ahí depende mucho de el grado de, del grado de la resistencia eh, el dominio que tenga el individuo, ¿sí? Entonces, en ese caso, por ejemplo, no hay a ciencia cierta un porcentaje de que se pueda saber si va a haber mayor cantidad, por ejemplo,
de una especie o de la otra, ¿no? Porque prácticamente eso depende de la dominancia de cada individuo, ¿sí? Entonces no hay un porcentaje exacto, por ejemplo, que yo les diga tantos individuos van a salir de una especie o de la otra, ¿no? Entonces son casos especiales esos que se dan en individuos, ¿no? Gracias, licenciada. ¿Ya? ¿Alguna otra pregunta o alguna duda que tuvieran? Bien. Tomaremos la lista entonces para finalizar. Disculpe, ¿Sí? licenciada, Sí, antesito que tome la lista, ya, o sea, no va referido al tema, sino a lo que es la evaluación. ya. Nuestros otros docentes nos han comentado que que ya vienen las evaluaciones, ¿no? Entonces, y si nos podría indicar de qué temas va a entrar la evaluación, ¿no? Entonces, y qué podríamos repasar aparte de las diapositivas, ¿no? Para poder profundizar un poco más. Ya. Prácticamente el avance está en las diapositivas, ¿no? Y en la explicación que les doy en clase. No hay otro misterio para las preguntas de exámenes, pero también se pueden apoyar en los libros que les di en la introducción cuando empezamos la primera clase, ¿no? Que es el libro de Elena Curtis y el libro de Barney, de biología, ¿no? Ahí tienen bastante también material para que puedan reforzar los temas avanzados. ¿Sí? Pero la mayoría están en las presentaciones, en las diapositivas. Ahí está todo el contenido de los exámenes, ¿sí? Tampoco hay preguntas capciosas, por ejemplo, para que ustedes puedan errar en algunas, ¿no? Entonces, todo el contenido está ahí. ¿Sí? Gracias, licenciado. Sobre los temas, va a ser hasta el tema número 5, el parcial, ¿sí? Desde el 1 hasta el tema 5 que hemos avanzado, hasta ahí se va a tomar el primer parcial, ¿sí? Bien. Atiendan a la lista, por favor. Aguilar, Rolly, Alexander Yanine, Alpire, Silene, Ángulo, Diego. Presente, licenciada. Ya. Antelo, Berenice. ¿Está Berenice? Akin Ariani. Arce Marisol. Barbosa Raiza. Barrientos Mayerly. Cambará Jenny. Chávez Lorena. Presente, doctora Chávez. Choque José Luis. Condori Yuri. Copa Fanny. Cori Jocelyn. Cuellar Magalí. Díez Gabriela. Presente, licenciada. Magalí. Sí. Ya. Díez Gabriela. Domínguez Adela. Escobar Reyson. García Elena. Presente. Gil Ana. Guzmán Amalia. Y Pillanet. Loaiza Iris. Mamani Noemí. Presente. Noemí. Noemí, presente, profe. Loaiza, dice. Ya, Loaiza, Noemí también. Mancilla Diana. Medrano Hilda. Medrano Rosa. Melgar Sonia. Monasterio Brendi. Moreno Melquiades. Ortiz Antonia. Ortiz Cristina. Puita Raquel. Quiroga Silvana.
Quiroga, presente. Ramos Mercedes. Rengifo Marisol. Rengifo Delia. Ríos Carlos. Presente, licenciada. Romero Marlene. Presente. ¿Está Marlene? Ya. Salazar Sí. Marcela. Sánchez Nayeli. 5 Samuel. Presente. Sille Catalina. Sille César. Terán Marixa. Terrazas Edwin. Vázquez Mayerlin. Presente, doctora Vázquez. Ya. Beizaga Evangelina. Vidar Darling. Zapata Lucero. Presente. Darling. Presente. Ya. Zapata Lucero. Presente. Zavala Yolanda. Presente. Ceballos Gisela. Bien. Todos los que están dentro de la sala, ¿los nombré? ¿O alguien no nombré? Bien. Bien, chicos, entonces con esto culminamos la clase de hoy día. Nos vemos la próxima semana con un nuevo tema. Y espero que les haya servido de mucho este tema para aumentar sus conocimientos. ¿Sí? Bien. Nos vemos la próxima clase entonces, la próxima semana. Que tengan un excelente